Buenas a todos. Aquí nos encontramos de nuevo en el sexto capítulo de Démosle Vuelta, Mate con Café. Nuevamente está Mariela desde Santiago con nosotros. Hola Mariela. Andrés también desde Santiago. Hola Andrés. Y Hola, Daniel Cristo. desde Valdivia. Hola Daniel. Y Hola, hoy día hola. tenemos una invitada súper especial. Por primera vez en estos 6 capítulos tenemos una invitada. Estamos haciendo una conexión internacional. Es Constanza Rojas Molina. Ella es actualmente profesora del Departamento de Matemática de la Universidad CY, Cergy Paris Université. Y bueno, Constanza es matemática, es ilustradora, es de La Serena. Eh, entonces, nada, pues hoy día tenemos ganas de conocerla y de que nos cuente todas sus historias. Gracias por estar con nosotros desde París, Constanza. Bueno, gracias, Cristo. Gracias a todos ustedes por la invitación. Estoy feliz de estar acá, de venir después de tan ilustres invitados que han tenido en el programa. Espero estar ahí a la altura. Seguro que sí, seguro que sí. Sí, nuestra invitada internacional, nuestra primera invitada. Bueno, vamos a partir con la pregunta con que partimos siempre y que es un poco lo que nos gusta conocer de nuestros invitados. Constanza, queríamos que nos contaras tu historia matemática. ¿Cómo fue tu historia matemática? Historia matemática, o sea, ¿cómo llegué a las matemáticas? Sí, ¿y cómo ha sido tu camino en la matemática? ¿Cómo me volví matemática? Bueno, yo tengo que decir que yo cuando entré a la universidad no entré a estudiar matemáticas, yo entré a estudiar física. En esa época quería estudiar astronomía, porque en La Serena, alrededor del 2001, era como lo que tenía más potencial. Entonces fue como, o sea, yo descubrí las matemáticas universitarias bastante tarde. Ahora, en el colegio siempre fui buena alumna, era muy buena alumna, me gustaba estudiar, y en particular también me iba bien en matemáticas, pero nunca lo vi como, o sea, siempre lo vi como una herramienta, nunca lo vi como algo que, oh, qué interesante, quiero hacer más de eso. No, jamás, fue como, no era algo que yo iba a hacer en mi tiempo libre. En mi tiempo libre estaba dibujando además, me la pasaba dibujando. Y Okay. entonces, en el tiempo del colegio, no vi las matemáticas más allá de eso. Pero tenía súper claro que eran muy útiles y que eran necesarias en todas las cosas. Como que eso para mí nunca fue un rollo. Yo veía que en mi casa, no sé, mi mamá, profe de biología, ella lo usaba cuando sacaba las notas, usaban tablas en esa época para ajustar las curvas. Entonces yo sabía que eran útiles y que tenía que estudiar, y genuinamente me gustaba estudiar, me gustaba en general, me gusta aprender cosas. Entonces me iba bien, y bueno, después en la enseñanza media descubrí lo que era física, química, biología, con esos cursos específicos en la enseñanza media, y me encantó, o sea, me encantó la química, me encantó la física. Entonces yo después terminé la enseñanza media y dije, quiero estudiar física. Y bueno, ir a Santiago, o sea, yo en algún momento pensé, bueno, como toda buena alumna en colegio, en Chile, en región, la opción era ir a Santiago. Pero, ¿qué pasó? ¿Realmente Santiago? ¿Viniste a Santiago? ¿A qué viniste en la parte? ¿A qué universidad o colegio? No fui a Santiago. Es que justamente eso es lo que quería contarles, que no fui a Santiago. Me quedé en La Serena. Y, ¿Y qué pasó? Que yo estaba como viendo qué estudiar, yo pensaba que había solamente ingeniería, o es que esa era como la única opción si me quedaba en La Serena. Pero mi mamá, que es muy movida, me llevó a hablar con la vicerrectora académica de la universidad. Entonces ahí ella nos contó que tenían licenciatura en astronomía y que eso tenía mucho potencial, y que estaban así como dándole harto con los observatorios, y que eso era física. Bueno, de hecho ella, la vicerrectora, era física también. Entonces como que
pensé, bueno, parece una buena opción, así que me voy a quedar acá. Y la razón por la que me quise quedar también fue porque mi papá falleció mientras yo estaba en la enseñanza media. Entonces, como que quedó mi mamá nomás, el sueldo de mi mamá, y tener a una hija en Santiago iba a salir mucha plata. O sea, yo iba a tener que pedir crédito. Claro. Y entonces, pero si me quedaba, mi mamá iba a poder pagarme la universidad. Entonces, sin crédito. Y mi hermana ya había pasado por la universidad, entonces mi hermana mayor, tenemos 8 años de diferencia. Ah, ok. Entonces al final pensé, pucha, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué? No, sí, y yo estaba chica también, yo pensaba, no, sí, yo voy a poder hacer lo que yo quiera donde sea, así que me quedé en La Serena. Y entré a física. Y ahí descubrí que las matemáticas universitarias eran otra cosa. O sea, completamente distinto a lo que yo había visto en el colegio. O sea, en el colegio era como ya, aprende la fórmula y aplícala aquí y allá, y era aprenderse la fórmula, aprenderse las tablas de memoria, todas esas cosas. No había mucho, no sé, no había mucha reflexión detrás de eso, era como bien mecánico. Ujú. Y cuando llegué a la universidad a tener cursos de cálculo, de álgebra lineal, me di cuenta que no, pues que era distinto, que era argumentar, que era hacer demostraciones, y ahí quedé loca, o sea, quedé, wow, esto es hermoso, me Sí. encantó, me encantó. Y ahí me cambié, pues. Dentro de física, Ah, claro. ahí, Oye, y... No, 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 adelante, adelante. no eres. ¿Y qué tal la experiencia universitaria en La Serena? Porque te pregunto porque, bueno, nosotros somos de Santiago o Valparaíso, pero tú estudiaste en La Serena. ¿Qué tal la experiencia universitaria allá? ¿Qué tal el Ah, ambiente universitario? bueno, yo estudié en una carrera que era súper pequeñita, o sea, no tenía ingreso directo en esa época, pero sí los profes que habían, los profes de física, de astronomía que habían llegado, que en esa época estaban recién llegados, estaban recién armando el grupo, estaban súper motivados. Y Ajá. eso fue muy bueno. Y después, cuando me pasé a matemáticas, en algunos cursos yo era la única alumna, en algunos cursos éramos 2 personas. Ya. Entonces, Au. la experiencia fue súper especial, porque me hacían clases a mí, pero yo tenía que leer mucho, era súper autónoma, cuando tenía que dar una prueba, me dejaban sola haciendo la prueba tranquilamente, era como, me- tenía muchas ventajas, tenía Ujú. también desventajas, o sea, después me di cuenta que, por ejemplo, yo no tuve muchos compañeros para discutir los problemas de matemáticas o para hablar de matemáticas, entonces siempre Justamente. fue algo como bastante solitario y bastante personal. Pero, Ujú. pero igual fue súper, encuentro que igual todos los profes hicieron un súper buen trabajo sabiendo que yo era la única alumna y todos me dedicaron tiempo. Fue como que en la parte teórica yo, yo estaba bien preparada. Ah, Eh, ok. Me faltó la parte de soltar la mano, me faltó la parte como de practicar, hablar, explicar los problemas a otras personas. Ya. Que es algo que he notado que es súper importante cuando uno está aprendiendo algo. Y que, por ejemplo, ustedes que estudiaron en grupos más grandes, seguramente lo hicieron, estudiaron juntos, trabajaron juntos. Ujú. Eh, Esa parte, yo no, claro, como que ahí me faltó por estar en un lugar tan pequeño. Claro. Eso fue una desventaja. Pero el resto Oye, fue tranquilo. Bueno, igual vivir en La Serena es agradable, entonces fue como súper. O sea, tiene la playa ahí cerca. Yo fui muy feliz ahí, estudiando en La Serena, la verdad. oye, y de ahí te saltaste a Francia. Y en Francia me imagino que hay harta diferencia, o sea, con Chile completo, pues, o sea, Santiago, La Serena, cualquiera, no sé si se puede Y, cómo comparar de alguna manera con Francia. Y en torno a eso, escucha, cuéntanos un poquito de cómo fue tu experiencia de llegada, pues, ese cambio cultural sin duda que se vivió, que viviste, ¿te complicó? ¿Qué tal? ¿Qué tal con eso? sí.
sea, yo ahora como que miro en retrospectiva y yo no sé si lo haría con lo que sé ahora, yo no sé si yo le diría a mi Ya yo está la más piscina, joven, ¿no? así como, ¿qué estáis haciendo? Porque realmente me fui así, o sea, yo terminé mi licenciatura, me fue en matemática, me fue súper bien, empecé a hacer clases en la Universidad de La Serena, mientras hacía mi máster, pero quería, entonces claro, ahí tenía la opción de o quedarme siendo profesor por hora, que eso parecía ser una vía, con el máster ser profesor por hora, o seguir estudiando. Y la verdad es que yo quería, como que llegué a saber suficiente y a ver cosas que me interesaban lo suficiente como para decir, quiero ver más, quiero aprender más. Y me estaba interesando mucho por la física matemática. O sea, yo siempre tuve ese interés por la física, después me fui a matemáticas, pero siempre pensando que yo quiero volver a física. Ese era mi plan inicial. Era como hacer 2 años de matemática y después me devuelvo. Claro, es que a esa edad, como que tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, ya además alcanzo de más y tengo tiempo de volver y hacer física. Bueno, y resulta que terminé la licenciatura y dije, bueno, voy a seguir con el máster. Después como que, oh, quiero seguir. Entonces como que nunca volví a ese lado. Nunca volví formalmente a física, pero como que caché que había en matemáticas un área que se llama física matemática y que ven problemas motivados en física, por la física. Y entonces me interesé mucho por eso y mientras estaba haciendo el máster allá en La Serena, dije, pucha, quiero seguir aprendiendo, quiero salir al extranjero también. Tenía mucha curiosidad. No conocía a nadie en el extranjero. No tengo ni familia, ni amigos. No conocía a nadie. ¿Y el Y, idioma cómo lo hiciste? Fue ¿cómo? inglés, ¿no? ¿Te fuiste solo con el inglés? No, aprendí francés. Ah, ya, Aprendí francés, estuve 2 años estudiando, así cursos en las te tardes, paraste antes, un poquito. y aprendí francés y con internet me puse a buscar programas. Y quería ir al extranjero, pero bueno, ok, España, no, pero yo ya hablo español, así que no. Dije, no, Inglaterra no, pero yo ya hablo inglés, ya está. Francia, muy bonito. Y tienen una súper buena tradición en matemáticas, por lo poco que cachaba, así, porque tampoco, no fue como, no fue como que, yo veo muchas personas que se vienen a Francia de Chile, que ya tienen contacto, que los profesores les hacen el contacto, ya les hablan, entonces ya cachan más. No, lo mío fue buscar por internet, ver qué había y postular. Y así, sin tener ninguna idea de nada, postulé. Y postulé como a 3 lugares en Francia y en París 6, que es Marie Curie, me aceptaron para el programa de máster, para el programa de 1 año, que es el máster científico. Y bueno, y me vine sin cachar una. O sea, yo me vine con ropa de invierno, con 2 maletas de ropa, que yo no sabía que solamente podía llevar una. Entonces tuve que pagar, pagué los 2 ojos de la cara cuando llegué al aeropuerto. Entonces yo pagué mi noviciado, pero invierno, con el invierno de La Serena, y no cachaba que acá todo el mundo usa calefacción. Entonces llegué y tuve que comprarme ropa. Y bueno, y venía con pasaje de ida y vuelta para un año, que era para el semestre. Llegué como con 3 semanas, llegué 3 semanas tarde, porque no me llegaba la visa. No, se fue así como me fui y tenía plata para 1 año. O sea, yo, porque estaba muy atrasada para postular a las becas CONICET para ir a Francia, porque había unas becas en ese tiempo, unas becas especiales para ir a Francia. Entonces como que me desfasé y no alcancé a postular. Y fue como, ya, con fondos propios, ya. Y hablé con mi mamá. ¿Eso más o menos en qué año fue? Eso fue el 2007. 2007. Yo llegué acá en octubre del 2007. Octubre. Y realmente así, sin cachar una. Y tuve la suerte que mis padrinos sus hijos estudiaron en la Chile y conocían a los matemáticos de Bochef. Entonces ahí me hicieron el contacto y contactaron a alguien en París, a un matemático que estaba haciendo un doctorado, para que me fuera a buscar al aeropuerto. Y yo ahí lo conocí.
y fue como caído del cielo, porque me fue a buscar, sin conocerme, me fue a buscar al aeropuerto, me mostró cómo funcionaban las cosas. Estaba en la misma universidad, así que me mostró el edificio, me presentó a los otros chilenos que estaban ahí. Entonces, ahí como que realmente conocer a esta persona me abrió el mundo de los chilenos en Francia, los chilenos que estaban estudiando matemáticas. Así que eso fue Bueno, bueno. Wow. Y ahí, claro, y hice el máster y después caché que en realidad los cursos que a mí me interesaban estaban en París 7, no París 6, pero bueno. O sea, acá eso es algo que a mí me encanta de París, que como hay varias universidades, hay mucha flexibilidad en los cursos que uno toma. O sea, uno puede llegar a una universidad, pero tomar cursos de aquí y allá y hacerse su especialidad y eso a mí me fascinó. Me fascinó. y ahí empezaste a crear tu propio como interés matemático, así como que ya más o menos tenías ahí Claro, una idea de qué cosas te gustaban, qué claro, ruta queríais seguir más en profundidad. claro. Y en ese mismo sentido, nosotros hace poco hicimos un video también, en el que nos preguntamos a nosotros mismos cuál era como nuestro primer pensamiento matemático, así que podíamos recordar. Y no sé si tú te acordás y tenías alguna idea de cuál sería así como tu primer pensamiento matemático que de alguna forma te hizo como decir, ah, mira, aquí hay algo interesante. ¿Tenías alguna idea así que lo que podría ser? Pero ya de grande. Sí, el que tú Fue, recuerdes, ¿no? Como que... em, o bueno, en realidad como, em, no fue como, o sea, yo me recuerdo estar estudiando física y dar una prueba de álgebra lineal y me fue mal. Wow. Y me puse nerviosa y me fue mal. Pero después vi la corrección, me pasaron la corrección y yo quedé fascinada. Yo quedé, pero esto es hermoso. O sea, porque, ¿qué es lo que me impactó? Fue que yo pude haber resuelto eso, no había nada mágico, no había nada raro ahí, era todo lógico. Era toda una aplicación de las cosas lógicas que habían. Y esa sensación de que aquí no hay nada que sale así de la nada, Ah, todo tiene correcto. su razón de ser, em, me fascinó y me encantaba esa. Y en general, o sea, todas, por ejemplo, las pruebas, cuando yo tenía bueno, después cuando estaba en matemáticas, en la especialidad de matemáticas, daba pruebas que me demoraba 5 horas en dar una prueba, o sea, me dejaban sola en una sala y hacía mi prueba. Y era como eh, tratar de explicar, y darme vueltas con los argumentos. Y, Claro. y bueno, y los profes de hecho siempre me decían, es que tenés que hacer el dibujo, es que a ti te falta hacer el dibujo. Y claro, y como que llegar a esa conclusión de que en realidad es que yo, lo También que está yo el quería dibujo. explicar es que lo que yo entonces con el dibujo realmente era como el hecho de ordenar, o sea, no tengo como esos momentos eureka, así como, oh, qué maravilla. No, o sea, mis momentos eureka son súper sufridos, o sea, como que quizá en la ducha y de repente me doy cuenta como, no, me parece que eso no es así. Ah, sí. No, pero esos son buenos momentos. Eso es Yo, yo, como yo, que, oh, yo he salido de la ducha a escribir ahí con el dedo en el espejo. Ese era. Ahí, y después acordarme porque se borra. Hay que sacarle la foto ahí, en el momento. Claro. Oye, a mí en todo caso, como lo que dices tú, Connie, a mí también me pasó en Valparaíso, en algún momento nosotros entramos solo día a la licenciatura y después también quedábamos solamente, yo tenía clases sola en algunos cursos, y también me pasó eso, como de estar ahí mucho rato, y eso me pasó después la cuenta como en el mal sentido, porque uno como que tenía mucho tiempo para hacer las cosas y tus otros compañeros eran muy rápidos y como que tenían muchas, sí, ya habían soltado la mano, pues ya uno no tuvo eso. claro, eso mismo. Yo Esa medida de comparación. Sí. llegué al máster y las pruebas que tuve ahí eran 3 horas, así, y ya 3 horas, y yo veía que los compañeros ahí, los franceses, llegaban con su barra de chocolate y la ponían en la mesita ahí, porque
para la energía. Y yo así como, uy, y claro, yo súper lenta, y es como, y también me pasa todavía que yo la primera cosa que escribo está mal. Entonces tengo como que, la segunda está bien, ya, entonces como que tengo que como calentar motores, de cierta forma. Sí, pues. Y entonces, claro, eso me faltó, eso como poder trabajar bajo presión, que yo llegué y claro, no estaba como súper bien preparada para eso. Es como yo siempre hago como el símil de como cuando empieza el tren a andar y uno va al principio demasiado lento, pero ya después como que se pone en sintonía y ya agarra la velocidad. Oye, y al respecto de tu área de matemática, nos dijiste que trabajaba en la parte como de física y matemática. Entonces, Sí. no sé si podrías contarle un poco a la gente tu investigación, al respecto de tu investigación, y también sabemos que te ganaste un proyecto hace poco. Entonces, también que nos cuente un poco de tu proyecto. Sí, felicitaciones. Gracias. Me voy a pagar una pequeña descarga académica, así que estoy muy feliz. Bueno, Sí, bueno, en el máster, entonces a mí me interesaba mucho todo lo que era la teoría espectral, esa es una rama que está muy relacionada con la física, y la teoría de operadores, en mecánica estadística y en mecánica cuántica. Ahí hay los operadores lineales en espacios de Hilbert, ese es un marco para trabajar en mecánica cuántica. Entonces, después en el máster descubrí que estaban dando justamente ese año que yo llegué, un curso en operadores lineales, pero con desorden, en medios desordenados. Y había un fenómeno que se llama la localización de Anderson, que la descubrió un físico, Philip Anderson, en el 58. Y que los matemáticos tomaron este problema. Entonces, bueno, el físico Anderson observó algo en el laboratorio, él estaba en los Bell Labs, en esa época observó algo, y que fue que generalmente cuando uno tiene un material donde uno tiene una corriente que pasa, el que pasa la corriente son electrones que se están propagando. Entonces lo que él observó es que hay materiales donde si uno pone, si hay impurezas, perdón, si hay impurezas o si hay defectos, resulta que los electrones no se propagan. Entonces estas impurezas en el material, ya sea por cómo se construye, los aleajes, cómo se hacen estos aleajes, quedan defectos, no queda algo homogéneo. Entonces los electrones ya no se propagan y eso es lo que se llama localización, porque el electrón no avanza, la corriente no avanza en el material. Y eso es lo que produce un aislante. Entonces hay materiales que si no tuviesen defectos serían conductores, pero con esos defectos son aislantes. Entonces tienen ese comportamiento, esa dualidad. Y desde el punto de vista matemático hay toda una teoría alrededor de esto, que empezó en los 70, y donde los matemáticos empezaron a mirar este problema y empezar a darle un argumento, a explicar por qué pasa eso. Entonces, en esta área, es más bien que uno observa uno mira lo que los físicos están observando y después trata de explicar, darle un argumento, dar una prueba rigurosa matemáticamente de este fenómeno y de esta transición de fase, que los electrones se propagan, los electrones no se propagan. Y estos tipos de materiales son los semiconductores. O sea, dependiendo de cuánta energía le pongas al electrón, va a propagar o no. Entonces, eso a mí me pareció súper bonito como problema, y la parte matemática es súper linda. Tiene mucha teoría espectral, tiene probabilidades, porque resulta que para modelar los defectos, como uno no tiene cómo saber dónde estos defectos están, esto lo propuso el físico Philip Anderson, de modelarlo con distribuciones de probabilidad. O sea, uno imagina que estos defectos están ahí dispuestos en el espacio de forma aleatoria. Y el hecho que hay desorden, el hecho que hay probabilidades, cambia bastante el comportamiento de estas ondas.
Entonces, es un tema donde entra probabilidades, análisis funcional, física, también hay sistemas dinámicos, entre medio. Encuentro que es súper interesante. Desde ese punto de vista es muy rico. Y el problema original todavía está abierto, o sea, es un problema súper difícil. Y el de mostrar cuando los electrones se propagan. Entonces, cuando hay localización, eso está bastante bien estudiado y eso es donde es mi expertise. Yo me dedico a estudiar el régimen donde están localizados, donde los electrones no se propagan. Claro. Y eso, hay técnicas especiales y yo como que manejo esas maquinarias pesadas. Y tu proyecto está relacionado con lo que nos acabas de explicar, por supuesto. Sí, y este último proyecto que gané ahora en Francia, bueno, tengo 3 temas con 2 colaboradores más. Estoy interesada en lo que son las marchas cuánticas en medio aleatorio. Ajá. Y también, también estoy interesada en otros modelos donde, perdón. No, no. Vale. En otros modelos donde, bueno, como decía, la parte de localización está bien estudiada, pero hay muchas, y esto se refiere a la parte semiconductor, porque es porque en la parte de localización es un aislante, pero después se supone que hay un régimen donde es conductor, el material es conductor. Y esa parte es una pregunta abierta, es un problema abierto. Y todo el mundo quiere, ese es como el santo grial del campo de esta disciplina, entender qué pasa en esa otra región. Pero bueno, es muy difícil atacarlo directamente, pero uno puede considerar otros tipos de modelos que se acerquen a esa dirección. Y una de las cosas que yo estoy haciendo, que quiero mirar en este proyecto, es mirar cuando uno permite que la partícula no solo vaya, se mueva a través de vecinos inmediatos, pero que también pueda dar saltos largos. Como por ejemplo en un grafo que está súper conectado. Que la partícula pueda saltar y que cuando salta no siempre esté restringida a saltar un poquito a los lados, sino que pueda dar saltos largos. Ahora, lo que pasa con estos modelos es que eso influye en el fenómeno de si tu electrón se propaga o no. Porque el hecho de que pueda dar saltos largos hace que se propague, pero al mismo tiempo los defectos en el material hacen que se localice. Entonces ahí hay un juego y mi objetivo es estudiar, bueno, y matemáticamente lo que quiero estudiar es el laplaciano fraccionario, que está asociado con marchas aleatorias que tienen saltos largos y con un potencial aleatorio. Entonces el laplaciano fraccionario lo que hace es tratar de propagar y el potencial aleatorio lo que hace es tratar de localizar. Y hay un juego, un equilibrio entre los dos y tratar de ver cuál es el efecto de la parte que trata de propagar. Me gustan esas cosas, como que hay 2 fuerzas que tiran para direcciones distintas. Y hay que ver cuál gana. La confrontación. Oye, Connie, cuando tú estudiáis, no sé, yo a veces pongo música, a veces no sé, yo quería saber si tú ponías música y si ponías música teníais alguna canción favorita que podíais poner y compartir con nosotros para saber. Yo cuando tengo que concentrarme, cuando tengo que pensar, no pongo nada, me gusta estar en silencio. Ah, ya. Pero cuando estoy haciendo cosas donde no necesito tanta concentración, como por ejemplo, ya escribí mis notas y las estoy escribiendo en látex, ahí sí pongo música. Y es como casi mi premio. Mi premio, poder poner música, es que me lo gané. Entonces ahora me gusta mucho escuchar radio. Perdón, ¿tenía una radio? La radio, me gusta escuchar la radio, me gusta escuchar radio, me encanta escuchar radio. Radio de muchos lugares distintos, pero me gusta la radio, me gusta la dinámica de la radio, y escuchando la radio, escuchando una radio austriaca, descubrí a esta banda alemana que se llama Get Well Soon, que me encantan, y los descubrí mientras estaba en Eslovenia. Eslovenia, mira. Yo pasé por Eslovenia, sí.
y ahí estábamos muy cerca de la frontera con Austria. Entonces encontramos, mi marido y yo, mi marido estaba haciendo el postdoc allá, encontramos esa radio y yo todavía la sigo escuchando, a mí me encanta. ¿Y alguna canción en particular de esa banda? Esa, la que me encanta es Roland, I Feel You. Roland. Vamos a poner a ver si la podemos Oye, buscar. perdona, ¿y dónde en Eslovenia? En Maribor. Ah, ok. Maribor, que está cerca, está al lado de la frontera, cerca de Ajá. Francia. Esa. ¿Y por qué esta canción? Fue la primera que escuché del grupo y quedé enganchada. Enganchada. Qué buena. La vamos a guardar para el final. Bueno, y el video. El estilo, video está es bueno el estilo de maravilloso. música. ¿Perdón? Lo vamos a buscar está después. pegajoso. Sí. Perdón. No, dale. No, dale, no quería interrumpir. No, solamente quería decir es que ese cantante, o sea, es un cantante y también está su hermana ahí en la banda, hijo ellos tienen entrenamiento clásico. Entonces el tipo está entrenado con músico clásico y bueno, me gusta mucho cómo canta, pero también es como que se nota un poquito, la hermana es soprano y ahí canta en esa canción, y también él ahora hace conciertos con orquestas. Ajá. Pueden mirarlo, me encanta. Qué bueno. Interesante esa dualidad, ¿no? De hacer música más pop con fundamentos más clásicos. Eso me Pero encanta. y un poco en Es eso algo que en general en la vida me gustan los artistas que hacen eso. De combinar esas cosas como muy tradicionales y haciendo una ruptura y haciendo cosas distintas, cosas modernas y populares. Y no puede haber mejor pie con lo que acabas de decir para introducir este nuevo tema, porque nosotros sabemos que tú, además de tu rama matemática, tienes muchos otros intereses, pero tienes un interés especial en la ilustración. Entonces, quería que nos contaras cómo comenzaste con la ilustración. Estamos mostrando algunas de las ilustraciones de Constanza. Queríamos que nos contaras cómo comenzaste en la ilustración, en dibujar, y en dibujar matemáticas. ¿Qué te motiva? ¿Cómo comenzaste? Bueno, yo he dibujado toda la vida, desde que tengo uso de razón. Y tengo recuerdos de estar dibujando los números con manitos y patitas y haciéndolos así como personajes. Mi mamá siempre se acuerda de eso. Siempre me lo recuerda. Y siempre, es como es una forma de expresión, una forma también de analizar lo que pasa alrededor mío. Siempre lo necesité. Y entonces, bueno, me interesé mucho también por los cómics cuando era adolescente. Yo quería ser dibujante de cómics antes de conocer la física. Antes de conocer la física. Y no, yo quería ser dibujante de cómics y trabajar en eso, hacer mi vida en eso. Pero claro, o sea, igual ser artista en Chile, bueno, y en esa época, o sea, yo crecí en La Serena, región, eso no se veía. O sea, ahora hay un boom cuando me fui, vi que había un boom de la ilustración súper fuerte en Santiago, y que todavía está, y que es maravilloso. Pero yo lo vi como que no era una opción de carrera, no era una opción de vida. Entonces dije, bueno, eso va a tener que ser un hobby y voy a tener que hacer otra cosa. Bueno, y entre medio descubrí también, bueno, las ciencias y eso. Bueno, ¿y qué pasó? Pasó algo muy raro. Cuando entré a la universidad, dejé de dibujar y fue así como, de golpe y porrazo. No dibujé más. Y dije, qué raro, es como tener un problema como de la página en blanco, pero por muchos años, todos los años que estudié matemáticas. Y luego, cuando estaba en Francia, bueno, a todo esto hice el máster
en París y después me fue bien y me quedé. Conseguí una beca CONICET, de hecho postulé una beca CONICET para trabajar con un profesor acá en Cergy. Hice la tesis del máster con él y él me dijo, ya, hagamos la tesis. Y entonces me quedé haciendo la tesis, el doctorado acá, me quedé viviendo en París. Y en algún momento de la tesis se pone difícil y me sentí muy frustrada, o sea, porque yo no avanzaba, no lograba avanzar en mis investigaciones. Estaba pegada y de nuevo tuve como un ambiente estaba un poco sola porque el laboratorio me quedaba súper lejos, entonces yo no iba seguido, veía a mi jefe una vez al mes, entonces estaba como trabajando sola a menudo. Y empecé a dibujar, y lo que hice fue que empecé a ir a un taller de cómics, a una academia de cómics, los sábados en la mañana, como para obligarme a salir de esto, a hacer otra cosa. Y claro, entonces llegué ahí y empecé a ver como todos los materiales y volvió toda esa sensación, todo lo que yo sentía, lo que yo me acordaba que yo sentía cuando dibujaba, volvió. Y ese fue como mi momento de la semana donde me sentía como súper cómoda, muy feliz y me daba energía. Y bueno, entonces empecé a dibujar, pero empecé a dibujar ¿qué? Empecé a dibujar lo que yo veía alrededor. Entonces empecé a dibujarme a mí como doctorante, haciendo el doctorado. Empecé a dibujar como problemas, o sea. Hiciste lo que tus profes te dijeron, dibuje. Claro, ese consejo es que tienes que hacer el dibujito. Y yo ahora como, claro, estoy haciendo el dibujito. Ahora Sí, estás haciendo. A nivel profesional. Mírenlo. Tienen que ver el dibujito. Porque igual, o sea, trato de hacer, o sea, es inevitable que trato de hacer una crítica en los dibujos que hago relacionados con género, con mujeres en matemáticas, mujeres en ciencia. Trato como, o sea, un poco con humor negro quizá, a veces. Me sale negro el humor, ¿no? Es lo que hay. Y siempre trato de reflejar, porque creo que es así como dibujo, que reflejo, es un reflejo de lo que me pasa. Y entonces empecé a dibujar, y empecé a dibujar, y empecé a dibujar cada vez más. Y bueno, y por mucho tiempo, después de que yo terminé mi doctorado, me fui un año a Eslovenia. Bueno, estuve 3 meses en Estocolmo, en un programa, después me fui a Eslovenia, 9 meses, después me fui, gané una beca Marie Curie para hacer un postdoc en Múnich, y ahí yo seguía dibujando, entonces, y seguía tomando cursos de dibujo, de ilustración, y ahí una profe miró mis dibujos y me dijo, no, pero es que tú tienes que hacer más con esto. O sea, no, Hay tienes potencial. claro, como que me incentivó a ir a una escuela de ilustración, ir de tiempo parcial, no estar ahí como estudiante a tiempo completo, pero ir a ciertos cursos y seguir trabajando mis ilustraciones. Y además en ese mismo tiempo, cuando me fui a Múnich, yo empecé a hacer un blog, porque era parte de mi beca, de hecho. Mi programa de postdoc tenía una parte de divulgación, de outreach. Y ahí yo propuse un blog. Bueno, y conté esto en el conversatorio de género y matemáticas, cómo salió la idea del blog. Pero bueno, en ese blog yo dije, bueno, voy a combinar mis ilustraciones, que esto me va a dar una excusa para ilustrar. Y bueno, tengo que escribir también. Eso fue como un gaje. Eso fue como, bueno, tengo que escribir, ya, filo, escribo. Entonces, pero sin querer queriendo empecé a trabajar esas dos cosas, escribir, hacer entrevistas y hacer ilustraciones de lo que yo leía de las entrevistas. O sea, fue como un ejercicio súper integral. Ajá. Y ahí Y eso perdón, sigue nomás. No, eso no. No, lo que te iba a decir es que ahí justamente en eso de tus ideas con el blog y un poco la crítica de humor negro, o sea, no es humor negro, yo sé lo que tú en el fondo ilustras tu cotidiano, pues entonces, ¿cómo te permite eso ver la matemática?
en el fondo. Eso me gustaría saber, a partir de tu visión ahí como ilustradora. Yo tengo esa visión, o sea, lo que quiero hacer, bueno, y ahora último, o sea, yo al principio dibujaba mucho sobre bueno, alrededor del blog, pero ahora último, esa ilustración que mostraste tú era sobre Emmy Noether. El año pasado estuve haciendo Math Year, que era una ilustración con temas matemáticos. Entonces me empecé a interesar, ok, cómo expresar estas nociones abstractas y fórmulas, cosas, teorías, en dibujos que sean simples y simpáticos. Y la motivación detrás de eso es demostrar, de acercar, de popularizar, pero en el sentido de hacer como, de acercar estos temas matemáticos. Sí, yo sé que la gente que ve los dibujos no va a entender inmediatamente toda la teoría, o sea, ni yo la entiendo, pero que por lo menos encuentren que, oh, mira tú, interesante, como, y quizás después googleen un poco más sobre eso, como, mira, eso es lo que quiero con los dibujos, y que, y que y también como compartir esa noción de belleza que yo encuentro, o sea, esa fascinación que tengo con las matemáticas y esa belleza que encuentro en hacer matemáticas. Que también mostrarle a otras personas como, oye, no sé, esto es súper entretenido, es como súper lindo. Pero es lindo, yo hablo de belleza, porque tengo una noción de belleza. Hay cosas matemáticas que encuentro lindas y otras que que encuentro bien feas, la verdad. Entonces porque hay un sentido de estética, o sea, uno cuando ya ha trabajado, bueno, todos ustedes, o sea, tienen sus temas preferidos, tienen sus temas menos preferidos, hay que admítanlo, nadie está todo por igual. Sí. Sí, hay cosas que ay no, esto. O sea, sí, y yo digo abiertamente, hay unas cosas que me fascinan y otras que la verdad no. Pero este ejercicio también me ha enseñado que muchas cosas a las que yo siempre les hacía el quite, como por ejemplo la criptografía, en realidad son súper interesantes. O sea, sí, basta como encontrar el ángulo, Claro. y encontrar el interés y como el punto que realmente como que hace clic. Y eso, y bueno, y tratar también, bueno, compartir un poco esa belleza, pero también, o sea, cuando uno habla de belleza, no habla de algo visual, o algo como una imagen en la cabeza. Y eso es lo que a mí me evocan las matemáticas. Para mí las matemáticas son imágenes. A mí, la verdad, no me gusta trabajar con números. No, o sea, jamás como estando en el colegio, nunca me interesé por los números. Pero sí me interesan las nociones, los argumentos, las ideas. Y eso, yo creo que esa fue como la gran diferencia de ver matemáticas universitarias, donde el énfasis está en las ideas y no en las operaciones, que en la escuela, que en el colegio. El resultado final también. Claro, eso, es como ya, aplicar las operaciones y sacar el resultado. Y en cambio, en la universidad, en las matemáticas más avanzadas, lo que importa es la idea. Ya, y esto es una constante, ya filo, sí es una constante, si la ponemos C, ya nos olvidamos de qué número es. Entonces, eso fue lo que a mí realmente me interesó y hasta el día de hoy lo que más me interesa, la parte de las ideas. Y para mí las ideas, bueno, yo creo que las ideas matemáticas son imágenes, son muy visuales, o sea, hacer el dibujito. Y eso viniendo de gente que si tú le pides que hagan un dibujo, no te lo van a hacer, es como, no, es que yo no sé dibujar. Pero le pides que te hagan, no sé, una proyección estereográfica y es como que, no, pero eso tenés que hacer el dibujo, sí. O un toro y claro, cero rollo con eso. Sí. Bueno, Entonces como, y es un poco cómico ver esa dualidad en los matemáticos y matemáticas, como que dicen, no, es que yo no sé dibujar, pero después igual te están haciendo el dibujo para explicarte el diagrama. yo siento que el dibujar de todas maneras es una oportunidad, yo creo que, y te felicito, encuentro fascinante lo que hace de todas maneras. Y dijiste que dibujas, aparte del tono, lo que ves. Y nosotros estamos en Chile, pues en Chile hay un proceso que estamos viviendo un poco, viene un proceso donde viene un plebiscito, ¿no? ¿No te motiva eso así como para dibujarle algo en mente, ¿no? Como lo que estamos viviendo nosotros como chilenos, lo que podemos conseguir más adelante.
¿No te abre un Y espectro también así como de dibujar algo en la parte de ilustración? ¿Nuestro proceso sí, político constituyente? de hecho yo dibujé, o sea, cuando empezó esto en octubre yo hice un dibujo, de hecho lo puse de banner en mi Facebook, con lo de Gustavo Gatica. Y hice un dibujo, o sea, como que en general, lo primero, mi reacción siempre pasa por el dibujo, es como yo proceso las cosas, fue un periodo muy angustiante estando afuera, fue Sí, súper lo viste así. angustiante Sí, estar po. afuera y no poder estar ahí, no poder estar, yo quería estar allá. Y bueno, y ver las noticias y hablar con los amigos chilenos acá, y creo que estamos todos en la misma, o sea, la angustia de no poder estar allá haciendo parte de esto fue súper frustrante y bueno, Que van a ser parte, pues van a votar igual para el plebiscito. Eso es importante. sí, no, por supuesto, eso por suerte, claro. Yo voté para las elecciones pasadas, cuando estaba en Alemania, y ahora, claro, ahora también, o sea, vamos a ir a votar, voy a ir a votar, Vamos. obviamente. Vamos todos a votar. Así, así Como que dice Christopher, aprobamos. aprobamos, Hay que puro Aprobamos. aprobar. totalmente aprobado. Exacto, aprobado. Aprobado. Y bueno, y también, o sea, está esta parte de la ilustración en matemáticas, pero también a mí me interesan los cómics, me interesan mucho los cómics, me gusta hacer cómics y me gusta mucho la ficción. Entonces, como que me gusta mucho también la ilustración medieval. Ajá. Es como que tengo intereses bien diversos. Y de hecho, con respecto a lo que pasó ahora, estos últimos años, con una amiga que es chilena, que también que ella es ilustradora científica, de formación bióloga, bioquímica, no, biotecnología, con ella, de hecho, presentamos un proyecto para hacer un cómic sobre las tesis. Wow. Qué bueno. Tan El reconocida, ¿eh? colectivo. Sí, Sí, fue sobre el reconocida. colectivo y todo el impacto, porque claro, o sea, estando en el extranjero pude ver ese tremendo impacto que tuvo la performance y que resonó en tantas partes. Y con mi amiga Bertzi Goetz, presentamos un proyecto para hacer esto. Vamos a ver en las próximas semanas, vamos a ver si sale aprobado, si lo financian o no. Yo creo que, o sea, igual vamos a tratar de hacer algo, porque y haciendo investigación para eso, descubrimos un montón de cosas bueno, yo descubrí un montón de cosas que yo no sabía. Me di cuenta que soy muy ignorante en lo que es feminismo en Chile y lo que es pueblos indígenas en Chile. O sea, yo conozco lo que es ser mujer en un ambiente muy masculino. O sea, yo estudié, bueno, como Mariela. Y acá también en Europa es lo mismo. O sea, estoy en un ambiente muy masculinizado. También es difícil ser mujer en matemática en particular. Entonces tengo ese punto de vista, pero realmente nunca había pensado en los otros puntos de vista y esto me hizo pensar mucho, o sea, esta performance y pensar y solamente investigar un poco en la historia de la performance y del impacto, aprendí un montón, o sea, después como que cuando juntamos el material con Bercy fue como, oye, pero es que esto hay que hacerlo. Y vamos a tratar de hacer un cómic. Y la Ojalá idea es que les trabajar con... resulte, po. Sí, ojalá que les resulte, pero la idea es Sí, trabajar po. con ellas Sí, po. también o desde afuera, digamos, sin conexión directa con ellas. ¿Sabes que no se nos ocurrió contactarlas? Porque Ajá. pensamos que son, no sé, yo las vi como, son tan famosas que pensé como que, Hagámosle el llamado ahí para que se oye, contacten sí, entonces, pues sí, Exacto, ahí, si las tesis nos están viendo, Si no están que viendo eso. ahí que exacto, Va a se que llegar el conecten. contacten a paso. Constanza. Sí o sí les va a em, llegar. Sí. o sea, yo creo que si esto sale, sí. O sea, de hecho contactamos a otras personas como Ajá. expertas en feminismo. Hablamos con Andrea Vera, también les contamos del proyecto, ella ya contactamos a gente que quizás vamos a entrevistar para tener distintos puntos de vista y, y yo creo que si sale, vamos a contactarlas a ellas.
Sí, ojalá que sí, que les salga y que sea todo un excelente proyecto. Me parece una súper buena idea con esto del cómic. Oye, en algún momento nosotros nos conectamos antes y tú nos hiciste un comentario de que de pequeño todos somos de alguna forma como ilustradores Sí, y que cuando crecemos nosotros como que simplemente dejamos de dibujar y ahí como que se nos acaba el alma de ilustrador. claro. Entonces, Sí. tú dijiste que en el fondo tú nunca habías dejado de dibujar y por eso te mantienes como ilustradora, lo que me parece como un súper buen consejo de nunca dejar de hacer algo, hacerlo constantemente. Pero llevándolo al tema de nuestras áreas, ¿tú crees que pasa lo mismo con la matemática? Que de alguna forma nosotros todos tenemos esta curiosidad y de repente la dejamos, o en matemática es distinto. Yo, ¿Cómo lo ves tú ahí? En tu sí, experiencia, desde los dos lados, digamos. sí, yo creo que, es que yo creo que yo tengo un problema en cómo se enseñan matemáticas en los colegios. Mm, Porque para mí nunca fue estimulante. Y eso fue como algo que descubrí tarde de las matemáticas, que es muy estimulante, o sea, realmente te hace pensar. Y, y, y el hecho de trabajar, o sea, aunque no te salgan las cosas, el hecho de trabajar y esa sensación de entender algo, eso es súper rico. Y yo tengo esa sensación de, bueno, a mí siempre me interesó bueno, desde chica, la ciencia, o sea, por lo que veía en la tele, siempre tenía curiosidad, quería saber la explicación de dónde venían las cosas, o por qué esto era así, mm, por qué esto era allá, que todos los niños son así, o sea, yo no tenía, no tenía nada especial. Eh, y esa cosa de descubrir y de intentar distintas cosas, o sea, porque eso pasa con los niños y las niñas, que tú les dices que hagan algo y tú estás esperando que lo hagan así y lo hacen así. Como que, no había pensado en eso. O sea, y como que te das cuenta que cuando uno crece, empieza como a tener todos estos filtros, todas estas formas de hacer las cosas, y después uno se queda encajonado, y en matemáticas justamente el objetivo es no hacer eso, o sea, realmente es como que en matemáticas como que te tienes que abrir la cabeza y a intentar y buscar otras formas de hacer las cosas, que creo que se pierde, pero creo que es por la misma forma cuando uno crece, como que se pierde esa cosa de cuestionar, de intentar otras cosas, ya, no te resultó, no importa, ¿qué trataste de hacer? O sea, como que eso es lo que decía Mariela antes, que el resultado es más importante que el proceso. Cuando para mí hoy en día el proceso es lo más importante. Bacán, buena Todos van en reflexión. proceso y esa, como el no disfrutar en los procesos, solamente sea, y que bueno, hoy en día también lo veo con mis estudiantes, que les da, que no quieren decir algo si está mal. O sea, yo también sí, po. tengo miedo a equivocarme, y eso es porque uno tiene esa cosa que uno no se tiene que equivocar, y creo que eso, sí, entonces creo que hay una cosa que se pierde ahí, que hay gente que lo guarda, que lo sigue teniendo, pero creo que las cosas no están hechas para eso. Como que de alguna forma como niños estamos propensos a equivocarnos y después como que tratamos de no equivocarnos y pasamos la Claro, goma, la borramos. y muchas veces con el precio, pagando el precio de ni siquiera intentar. O sea, es que eso yo creo que es lo más grave de eso, de tener miedo a equivocarse, es que no, uno en algún momento ya deja de intentar porque tiene miedo a equivocarse. Claro, Sí, y en el fondo un poco porque el sistema también te impone y te pone roles muy exitosos. Nunca vemos el error en el proceso. Y eso es Sí. parte del aprendizaje. Eso, Entonces es como hoy, lo perdemos así de sí, vista. sí, lo que acaba de decir Mariela, de hecho yo eso lo traté de abordar con mi blog y con mis entrevistas, o sea, yo siempre preguntaba sobre las dificultades, sobre los fracasos. Al final, o sea, uno le llama fracasos, pero en realidad una profe, Sylvie Pechat, me decía, esos no son fracasos, esos son no éxitos. Mm. Puedes decir que eso es un fracaso, porque bueno, ahí hay una entrevista ahí en mi blog que puede editar. Pero sí, eso es lo que realmente me interesa porque nunca se habla de eso. Y eso es tan importante. Entonces, cuando uno tiene esta imagen toda limpia, bonita, de que todo funciona, y la primera cosa que pasa es que uno no le salen las cosas, uno se frustra, obviamente. Entonces, hay muchas personas que se quedan ahí y que después no siguen intentando, que se frustran. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Completamente de acuerdo. El proceso es súper importante también.
Oye, chiquillos, nos quedan re poco tiempo. Y de redes Sí, sociales tenemos- mandaron preguntas, ¿cierto? Es justo iba a decir eso. Nosotros tenemos, durante la semana, nosotros publicamos tu entrevista, o sea, publicamos que te íbamos a entrevistar y le pedimos a la gente que nos mandara preguntas de las redes sociales. Y hay una pregunta en particular que está súper relacionada con lo que estás diciendo, que no sé si Mariela, tú querías plantearle la pregunta, porque tú eres la que está viendo las redes sociales. La que va viendo las redes sociales, sí. Que un poco eso, pues si en alguna vez tú sentiste que no servías para la matemática, y si fue así, ¿cómo lo superas? Sí, completamente, cada cierto tiempo. Es cíclico. Absolutamente. Encontramos Eh, Pero de hecho, por eso entretenido tengo hacer. plan B. Yo tengo plan B, C. No, en realidad es plan B. Voy a hacer ilustración tiempo completo. Pero no, es cierto. O sea, yo de hecho también he pensado, en algún momento pensé, bueno, si esto no resulta, o sea, no tener puesto permanente, no poder seguir haciendo investigación, ¿qué hago? Sí, eso está muy presente todo el tiempo. Y como digo, es cíclico, porque a veces porque una buena conversación, ir a una conferencia, y encontrar un problema, ahí se me olvida todo, se me olvida que tenía un plan B. Se me olvida, es como que, ¡ay, oh, qué genial, que entretenido, voy a tratar de hacer esto! Y por un momento se me olvida. Y después resulta que algo no me resulta, no puedo probar algo, y digo, puta, es que yo no sirvo para esto. Entonces, como un permanente, o sea, y yo no sé, yo siempre pensaba que esto no le pasa a todo el mundo, pero la verdad es que en este medio sí pasa a menudo. No sé, ¿qué me pueden decir ustedes, niños? No sé. A todo, o sea, absolutamente, y la descripción que hiciste fue súper precisa, que tiene que ver con que es cíclico, con que encontráis, que de repente llegáis a un momento de baja motivación, pero justo encontráis un problema que te gusta y te olvidáis de todo lo malo y te volvís a aprender y volvís a ilusionarte y después, ¡pum!, como que se desinfla el globo por alguna razón, y es cíclico y va así todo el rato. Y Sí, lo yo creo del que plan B, absolutamente. sí. No tienen su plan B. Una pregunta o sea, afuera pero también enviada por las redes sociales. Yo quisiera ver, me hace mucho sentido a mí personalmente. Oye, si fueras un árbol, ¿qué árbol serías? Mira, ¿qué te parece? Si fueses no sé si esa pregunta. Yo tengo mi árbol, lo tengo ya en mente. Si fuera un árbol. Contaré por qué, pero. Si Déjala. fuera un árbol. Oye, qué pregunta más. Es que sabéis que yo no soy súper ignorante en esas cosas y es que tengo que decir que yo soy de La Serena. Entonces. Bueno, Tamarugo es por allá, Ya, ¿no? pero no hay muchos árboles. Soy de la El zona Tamarugo es más semiárida. del norte. La Sí, Serena, soy de la zona semiárida. No, No sé, pues yo pienso en el Tamarugo, que es como cercano al desierto, ¿no? Algo así. Sí, claro, algo como, ya, a ver, pero eso es como que es súper resistente. Claro, tú puedes decir, es como, no, yo voy a hacer algo como el Cerrado. jonco, súper resistente. No, la verdad es que no soy tan resistente. La verdad es que soy bastante vulnerable, soy bien sensible. Si me miran feo, igual me siento mal. Así que no soy como la vegetación del norte, no. Yo soy algo más, un arbusto, no sé. Ah, bueno. no, Un arbusto. Buena la Está bien, pregunta, ¿eh? está buena. déjame decirte que dado las dificultades que sé que existen de irse a otro país y vivir fuera y un poco la historia que nos has contado, debo decir que eres mucho más resistente que lo que nos acabas de decir que eres. Así que yo creo que eres mucho más que un arbusto. Oye, lamentablemente, se nos pasó súper rápido el tiempo, estamos Pasa súper rápido. justos, pero antes de irnos, queríamos plantearle un desafío a nuestros espectadores, que es un desafío que está conectado con la ilustración, que está conectado con Constanza, y lo que queríamos pedirte, Constanza, es que nos dejaras un tema para que la gente del público nos hiciera sus ilustraciones y después nos taggeara en las redes, nos etiquetara en las redes sociales a ti, a nosotros, y que viéramos cómo viéramos sus destrezas ilustradoras. Ya, me gustaría proponer un tema, pero que no lo tomen como, no quiero que lo vean como algo negativo, que sea
el monstruo de las matemáticas. El monstruo de las matemáticas. monstruo El monstruo de las matemáticas. Qué buen tema. Buena. Está bueno. Porque, o sea, ¿cuál es la percepción? O sea, porque eso yo creo que, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando nos preguntan, oh, ¿y tú qué haces? Esa matemática. Es como, Ay, Sí, La po. mente, algo tienen en la Sale mente. el Todos monstruo. tienen algo en la mente. es como, Bueno, que lo qué plasmen, dolor, lo oh, dibujen. no, y a otras personas, o sea, mis amigos de la universidad son todos astrónomos, y todos como, oh, qué genial, oh, qué bacán astronomía. Claro, yo así como, oye, pero ¿Qué pasó aquí? Claro, exactamente. claro, es como, y Mm. eso en general, o sea, yo creo que es una cuestión mundial, todo el mundo Sí, recibe sí. la misma reacción. Y creo que es bueno enfrentar eso, creo que es como mirarlo a la cara y decir, bueno, ¿cuál es este monstruo? Y creo que me encantaría que las personas me mostraran sus monstruos. Bacán. Vale, genial. Entonces, para todo el público, Desafío. que nos dibujen su monstruo de las matemáticas, que lo suban a alguna red social y que nos etiqueten a nosotros, que etiqueten a Constanza y que definitivamente conozcamos entonces cuál es ese monstruo de las matemáticas. Oye, y nosotros también tenemos que hacer el dibujo. Recuerden que estamos Yo lo voy a hacer, sí. Sí, Ya, yo dale. también lo voy a hacer. El mío tiene Y cara, ustedes tiene lo cara de hagan. alguien. Me Mi parece. monstruo de las matemáticas. ¿Tiene Oye, cara? nos despedimos, ¿no, Christopher? Sí, Vamos. bueno, debo decirte que se nos pasó volando el tiempo, al menos a mí se me pasó volando el tiempo, se nos quedaron un montón de preguntas en el tintero, así que a lo mejor va a venir su segunda parte. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y muchas gracias a ti, Constanza, por venir y colaborar y ser tan buena onda en esta entrevista. Muchas gracias, No, Constanza. gracias, lo pasé súper bien. Muchas gracias. Sí. Feliz de haber participado. Súper buena tu experiencia y yo creo que a la gente le van a dejar harto que pensar y darle vuelta, como queremos. De ¿no? todas maneras, po. po. Y dibujar. Te lo aseguro. Nos vemos. Chao a todo el mundo. Chao. Constanza. Chao, chiquillos.